Chicas, chicos, público en general, buenos días. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad continuaremos realizando el trabajo planteado en las semanas anteriores, en este caso, el proyecto pedagógico de aula. En este momento vamos a trabajar la generación de ideas creativas. Aquí tenemos que tener en cuenta que al realizar un proyecto pedagógico o al trabajar de acuerdo a proyectos o el aprendizaje basado en problemas, tenemos que distinguir que los estudiantes tienen que realizar dos tipos de actividades. Por un lado, actividades de trabajo participativo, colaborativo, que van a afianzar y desarrollar cierto tipo de habilidades, pero por el otro lado se necesitan también actividades que permitan el desarrollo de habilidades individuales. Por tanto, la generación de ideas creativas es un proceso que se va a trabajar de forma individual, pero que es indispensable para el posterior trabajo colaborativo. ¿En qué consiste la generación de ideas creativas? Consiste en la exploración del tema. ¿Cómo se puede explorar un tema? Existen muchas formas, ¿verdad? Muchos podrían trabajar por medio de preguntas, otros en cambio por medio de una de exploración de fuentes, de todo lo que está sucediendo, el estado del arte, lo que se ha investigado sobre el tema, ¿verdad? En el caso concreto para el ejercicio que se está trabajando, nosotros vamos a realizar esto por medio de mapas mentales. Hay que tener en cuenta que un mapa mental es una estrategia cognitiva por medio del cual podemos acercarnos hacia la comprensión compleja que tiene un tema, ¿verdad? Por eso un mapa mental es siempre una hilación o un conjunto de relaciones entre muchas aristas sobre este tema. En este primer ejercicio, tenemos que entender que el mapa mental es un organizador gráfico que permite la exploración intuitiva del tema. Es decir, el objetivo de realizar este ejercicio no es un objetivo de verificación o de calificación cuantitativa, sino que el estudiante o la estudiante tenga la capacidad de ir construyendo sus propias relaciones. ¿Y cómo puede construir sus propias relaciones? Por medio de la intuición, de aquello que le llama la atención, de aquello que simplemente dice o sospecha, ¿verdad? Nosotros como docentes, en este sentido, tenemos que buscar las maneras de conducir estos procesos de la intuición. El mapa mental de esta manera nos va a permitir. El estudiante para nuestro proyecto va a escribir en el centro el nombre del héroe, que en este caso es el problema escogido, ¿verdad? Por el equipo o en este caso de forma individual. Escribe el nombre del héroe y sobre ese nombre del héroe va a coger y a buscar imágenes sobre el tema y las va a seleccionar aquellas que más les impacten y después las va a ir colocando, ¿verdad? Y organizándolas en función de importancia. Pero esta importancia no es una importancia temática, es una importancia asociada a la preferencia y al gusto del estudiante. Es decir, aquellas imágenes que se van a encontrar más cerca del tema son aquellas que al estudiante le van a llamar la atención por A o B motivo, mientras que las que se encuentran más alejadas o en la parte exterior o cerca del límite de la hoja, es aquellas que simplemente son interesantes, pero que no provocan mucho la curiosidad del estudiante. Por medio de este ejercicio, el estudiante activa su curiosidad, por otro lado, activa los conocimientos previos y de cierta manera reconduce su intuición para el trabajo posterior. Para un ejercicio práctico de este mapa mental, por favor, ustedes pueden ver los videos en concreto sobre el trabajo de mapas mentales. El segundo mapa mental que se trabaja en este ejercicio de exploración es un mapa mental con palabras. La transición de la imagen a la palabra es la transición de la imagen al concepto, pero son conceptos de manera general. Estos conceptos de manera general pueden provocarse simplemente por medio de la activación de conocimientos previos, aquello que nosotros conocemos sobre tal tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Antes de eso, de hacerlo, les hacemos leer, por ejemplo, un texto y en función de ese texto, ellos irían haciéndolo, ¿verdad? Pero cuando el estudiante se enfrenta a temas individuales,
a héroes individuales en este caso, lo mejor es que ellos trabajen con fuentes de consulta básicas, una biblioteca, un diccionario etimológico para el caso de los héroes griegos, o también podría ser una enciclopedia, ¿verdad? Wikipedia en ese sentido va a ser muy interesante porque va a permitir que al estudiante acercarse a una comprensión general donde el estudiante va a poder sacar las palabras, las ideas necesarias para construir su mapa mental. En este mapa mental, el ejercicio se realiza de la misma manera. Escribimos en el centro el nombre del héroe sobre el que se va a trabajar. Luego se van a escoger palabras alrededor del héroe. Recordar no escribir oraciones, sino simplemente palabras clave. Y estas palabras clave no deben repetirse porque la función de un organizador gráfico y especialmente de un mapa mental es la de síntesis, la de condensar, la de decir mucho con poco. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando la reiteración innecesaria. El tercer elemento es utilizar estas fuentes de consulta, ¿verdad? Que para el ejercicio está bien. ¿Qué es lo que queremos? Que el estudiante identifique derivas, ¿verdad? De qué cosas o qué elementos nomás tiene su tema, en este caso su héroe, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente por medio de estas palabras. Y al final se organizan las palabras en función, en función de categorías, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podrían ir las que son causas, las que son consecuencias, las que son características, pero esto es solo una vía. Como les decía, este mapa mental se trabaja en función de la intuición. Entonces, puede el estudiante organizar sus palabras de la manera que a él más le convenga. De igual manera, el ejercicio práctico sobre este se encuentra en el video titulado Mapas Mentales. Y el tercer mapa mental para el ejercicio de exploración es un mapa mental con proposiciones absurdas, con frases fuera de sitio, descontextualizadas, propias del ámbito de la imaginación. El ejercicio se realiza de la misma manera. Una proposición absurda es una oración que trata de un tema fantástico o imaginario, pero ante todo apela a la gracia, ¿verdad? Sale de lo común. Escribimos la proposición absurda, en el centro obviamente iría el nombre de nuestro héroe y alrededor escribíamos proposiciones absurdas utilizando la pregunta ¿qué pasaría si? Que son hipótesis fantásticas. Ejemplo, ¿qué pasaría si Sísifo participase en el concurso ¿Quién quiere ser millonario? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Descontextualizando, poniendo relaciones con otros personajes, con otros temas, con otros textos. Entonces, de esta manera, lo importante es ir buscando una forma lúdica de acercamiento al tema que el estudiante desarrollará en las actividades siguientes. De igual forma, el video con el ejercicio práctico se encuentra también en este canal. Pueden revisarlo. Cuando el estudiante ha terminado esta tarea individual de exploración, tiene que ya empezar a trabajar en grupo. Cuando trabaja en grupo, entonces, va a ser al momento de la problematización. El momento de la problematización es muy importante en el proyecto porque es aquel que va a permitir que el estudiante comprenda que las preguntas que se vayan a generar sobre esta problematización van a ser las guías para su investigación. Tenemos que detenernos el tiempo necesario en problematizar porque la generación de preguntas o el arte de formular preguntas no es algo que el estudiante lo sepa porque ya está en un segundo o tercer año de bachillerato, sino que es algo que tiene que irse construyendo igual por medio de procesos didácticos. Entonces también podríamos incluso hablar de una didáctica sobre la pregunta. La pregunta, por otra parte, es importante en la medida que abre los caminos de la investigación a desarrollarse en el futuro. Para realizar la problematización, vamos a continuar en este caso llenando nuestro documento, ¿verdad? El informe de investigación final. Este informe de investigación, entonces, para hacer la problematización está dividido para tres actividades. La actividad 3, la actividad 4 y la actividad número 5. ¿Qué es el objetivo de este video? Explicar cómo realizar la problematización,
¿cómo podemos hacer en este caso preguntas? Veamos un poco la presentación. Al tener en cuenta que la pregunta es la principal herramienta que el estudiante va a tener para su investigación, nosotros debemos generar un proceso. ¿Cómo hace un estudiante para preguntar? O mejor dicho, ¿cómo enseñamos nosotros, los docentes, a preguntar? Aquí una opción. Primero, vamos a distinguir que hay varios tipos de preguntas. Para una investigación vamos a hablar de una pregunta principal. Yo en este caso le he denominado pregunta nuclear porque alrededor de esta pregunta van a ir surgiendo otras preguntas. La pregunta nuclear primero tiene que situar la problemática en un contexto. ¿Cómo se sitúa la problemática en un contexto? Se ubica en un tiempo y en un lugar determinado. En el ejercicio de la actividad 3 nos pide escribir 11 preguntas sobre el héroe seleccionado en el equipo. Entonces, la primera pregunta es aquella que corresponde a la pregunta nuclear. Primero vamos a escribir el nombre del héroe que cada uno de nosotros está trabajando. En este caso yo he puesto el héroe Sísifo. Luego tengo que ubicarlo en un lugar. ¿Por qué se ubica en un lugar? Porque en una investigación lo que se necesita es delimitar el tema. Y delimitar significa decir, de todo este conjunto inmenso de la información, voy a trabajar solo esta parte. ¿Y cómo puedo trabajar esta parte? Escogiendo un lugar sobre el cual voy a estudiar. Si, por ejemplo, yo realizo una investigación sobre la delincuencia, diría, no podría hablar de la delincuencia del Ecuador, porque el Ecuador es muy amplio, ¿verdad? Tendría que hablar de una provincia o incluso situarlo en un país, o si quiero ser más específico, en un barrio. Pero en el caso de este ejercicio, nosotros vamos a apelar necesariamente a un solo lugar que vamos a denominar Sísifo en la cultura occidental. Porque las representaciones griegas del héroe se van a construir y van a continuar a lo largo de toda la tradición de Occidente. Luego nos toca ubicarlos en un tiempo. Lo ideal sería ubicarlo en un año, ¿verdad? O en un periodo de tiempo. Pero como estamos hablando de una representación, nosotros por otra parte no vamos a hablar sobre toda una época, ¿verdad? El título de nuestra investigación es Héroes en la actualidad. ¿Y qué comprende entonces la actualidad? Entonces, vamos a darles dos opciones. La actualidad entendida solo por el siglo XX o la actualidad entendida solo en el siglo XXI. En este caso, el estudiante podrá decidir uno de ambos, ¿verdad? ¿Por qué no ambos? Porque va a ser demasiada información lo que tienen que hacer. Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros no vamos a estudiar al Sísifo, ¿verdad? Como si Sísifo fuera un personaje de carne y hueso, sino que vamos a estudiar a una representación, a las ideas que hay sobre Sísifo, a las historias, a los libros que se han escrito sobre Sísifo, a los mitos que hay sobre Sísifo, ¿verdad? O a las versiones de ese mito o de este héroe que puede ser Hércules o Aquiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? La representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX. De esta manera se ha situado nuestra pregunta, pero todavía esta no es una pregunta. Para hacerlo, nosotros vamos a escoger en este momento la dimensión o el alcance de esa pregunta. Para hacerlo, vamos a escoger un nivel. Nosotros podemos, de manera general, hablar de tres niveles de investigación. Un nivel descriptivo que consiste en un acercamiento pequeño, ¿verdad? Yo voy a hablar lo más general. Un nivel explicativo que consiste ya en algo un poco más profundo, ¿verdad? Sobre lo que lo que nos importa aquí no es simplemente decir de lo que se trata, sino simplemente explicar, comprender por qué están sucediendo las cosas. Por último, un enfoque y el más profundo de este enfoque de investigación es el causal, el que se
relaciona, ¿verdad? Con el tiempo, con la historia, con las motivaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seleccionar cualquiera de estos. Un nivel descriptivo, un nivel explicativo o un nivel causal. Por ejemplo, yo para mi ejercicio voy a utilizar un nivel explicativo. Entonces, como he seleccionado este nivel, ahora vamos a seleccionar una de las dos preguntas del nivel explicativo. El cómo funciona o cuál es el proceso. Entonces, yo voy a quedarme con la pregunta 1, el cómo funciona. Escribimos entonces, recordemos que las preguntas, las palabras, estos pronombres de pregunta siempre van a llevar con tilde, ¿verdad? ¿Cómo funciona la representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX? Todavía no es una pregunta para que sea, necesariamente vamos a escribir los signos interrogativos. Perfecto. Esta es entonces nuestra pregunta nuclear. Recordemos que para elaborar la pregunta nuclear, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos en primera instancia situado, ¿verdad? La representación de nuestro héroe, que puede ser Perseo, que puede ser Agamenón, que puede ser Odiseo, en una cultura, en un lugar, ¿verdad? ¿Cuál es este lugar? Para este ejercicio todos vamos a escribir en la cultura occidental, pero vamos a determinar también el tiempo. No podemos hablar de toda la cultura occidental porque han sido muchos siglos de desarrollo, de manera que vamos a ubicarnos solo en la actualidad, que puede ser el siglo XX o el siglo XXI. Entonces yo puedo hacer la representación de Odiseo en el siglo XXI. Luego, de la representación de Odiseo en la cultura occidental en el siglo XXI. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos un nivel de la pregunta, descriptivo, explicativo o causal. Por ejemplo, yo escojo el causal, ¿verdad? Y escojo la pregunta, ¿para qué? Entonces, haría la pregunta, ¿para qué sirve la representación de Odiseo en la cultura occidental en el siglo XXI? Podría ser una opción, ¿verdad? O si escojo la pregunta, ¿qué relaciones tiene la representación de Odiseo en la cultura occidental en el siglo XXI? No olvidemos entonces, escogemos el nivel y del nivel escogemos cualquiera de estas preguntas. ¿Cuántas preguntas nucleares va a tener nuestra investigación? Solo una, porque a partir de esta pregunta vamos a generar la siguiente. Las siguientes preguntas, en cambio, nos van a permitir construir, seguir adentrándonos más al tema. ¿Cómo lo hacemos? La primera recomendación es que, por favor, escribamos aquí todos los signos de pregunta necesarios. Luego, vamos a ir escribiendo la causa. ¿Cuál es el pronombre que nos permite preguntar por una causa? El por qué. ¿Por qué se representa y ponemos, ¿verdad? ¿A quién? A Sísifo, y cada uno pone aquí el nombre de su héroe en la cultura occidental en el siglo XX? ¿Por qué se lo representa? Perfecto. Otra pregunta de causa puede ser la misma, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la representación de Sísifo en la cultura occidental? ¿Cuál es la causa de la representación? Bueno, aquí podemos incluso hacerlo más sencillo, mejor hagámoslo así. ¿Por qué se representa Sísifo? Entonces, aquí no es necesario poner todo esto, vamos a dejar simplemente con lo básico, ¿verdad? ¿Por qué se representa a Sísifo? ¿Cuál es la causa de la representación de Sísifo? Porque con que esté situada la pregunta general, la pregunta nuclear es más que suficiente. No olvidemos poner las tildes necesarias en nuestros pronombres relativos de pregunta.
Averiguar por una característica, el pronombre relativo es cómo es la representación de Sísifo. O también puedo decir, utilizando lo que se me está preguntando, ¿no? ¿Qué características tiene la representación de Sísifo? Y el tiempo. El pronombre relativo para averiguar el tiempo es ¿cuándo? ¿Cuándo se representó a Sísifo? ¿Dónde inició la representación de Sísifo? Un contexto, de manera general, podemos definirlo como las condiciones materiales en las cuales sucede algo. Estas condiciones materiales se materializan en dos variables, ¿verdad? La variable del tiempo y la variable del lugar. ¿Qué quiero decir con buscar preguntas con otros contextos? Buscar preguntas en otros tiempos y en otros lugares. Una pregunta con el contexto, ¿verdad? Entonces yo voy a poner, se representó a Sísifo en África, por ejemplo. Aquí podemos incluso utilizar los nombres de los continentes, ¿verdad? O se representó a Sísifo en América Latina, originariamente. Se representó a Sísifo en África. O se representa ahí a Sísifo en África. ¿Hay historias similares a las de Sísifo? No lo sabemos, ¿verdad? Ponemos aquí el nombre de nuestro héroe. Continuamos. En otro contexto. ¿Qué sucede con este de otro contexto? Aquí vamos entonces también a ver con otro tiempo. Podemos hablar del futuro, de la antigüedad, de la Edad Media. Hay mucho para escoger dentro de la historia. Por ejemplo, hagámoslo con la Edad Media, ¿verdad? ¿Cómo se representó a Sísifo en la Edad Media? Edad Media. Recuerden que ustedes trabajarán aquí con el nombre de sus héroes. ¿Cuál es el nombre de su héroe? Aquel que escogieron acá. Y aquel que, por otra parte, es el tema de nuestro trabajo de investigación. Usted recordarles que la utilización de Sísifo es solo para este ejercicio, es decir, solo para mí. Por último, vamos a hacer preguntas que funcionen como hipótesis. Una hipótesis es una predicción probable, que podría suceder, pero que nosotros también nos sirve para jugar un poco, ¿no? Sacarlos del contexto y ubicarlos en el futuro. ¿Cuál es la mejor manera para trabajar esto? De nuevo, las hipótesis absurdas que utilizamos en nuestros mapas mentales. ¿Qué pasaría si Sísifo, todos conocemos la historia de Sísifo, que es condenado y que está en el Tártaro, y entonces podemos decir, ¿qué pasaría si Sísifo se libera de su condena? Cambiamos la historia, cambiamos el final, o ¿qué pasaría si la representación de Sísifo se olvida en el futuro? Podría suceder. De esta manera, nosotros hemos elaborado todas nuestras preguntas. ¿Para qué nos van a servir estas preguntas? Para realizar el segundo aspecto del proceso de problematización. Regresamos a la presentación y veremos que como segundo elemento, nosotros vamos en este momento a realizar algo que se llama un árbol de preguntas. El árbol de preguntas es un organizador gráfico que nos permite organizar nuestras inquietudes de una manera un poco más interesante, más lúdica, ¿verdad? Se construye el árbol de preguntas alrededor del árbol de la pregunta nuclear que iría en el centro. Y después se formulan dos preguntas por cada tipo, ¿verdad? Nosotros hemos ya formulado para las causas, las consecuencias,
las posibles soluciones que son las hipótesis y la relación con otros contextos, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresamos a nuestro informe de investigación. Primero, vamos a dar control enter para ubicar el árbol de preguntas aparte, ¿verdad? Para que se encuentre de manera estable. Por otra parte, hacemos lo mismo bajamos con las preguntas guías que se encuentran aquí y a los objetivos los ubicamos en otra página para que no se confundan. Y todo, no hay que olvidar que tenemos que siempre ir trabajando la presentación de nuestro informe para que vaya quedando bien. Tenemos entonces aquí este árbol de preguntas y como ustedes ven, aquí está indicado ya el orden, cómo vamos a ir ubicando las preguntas. Vamos a copiarlas del ejercicio de la actividad 3. La actividad 4 dice, complete el siguiente árbol de preguntas utilizando la información elaborada en la actividad anterior. Para la pregunta nuclear, copiamos la pregunta nuclear, ponemos aquí control C. Y aquí, por favor, pegamos. Pero nos vamos a fijar de aquí de dar siempre la opción en opciones de pegado. Damos aquí clic y ponemos la última opción, esta que dice conservar solo texto. Y vieron, y se pone en el mismo formato en el que se encuentra pedido el ejercicio. Borramos lo que dice pregunta nuclear porque ya no es necesario. Con que esté con el color rojo es más que suficiente. Ahora tenemos que arreglar el formato. Ponemos en tamaño 8, por favor, y vemos que esto ha encajado a la perfección. Vamos en este momento a copiar las causas, por favor. La causa 1. Copio. Pego aquí. Pongo aquí, por ejemplo, no conservar solo texto. Borro la palabra causa 1 porque ya no tiene que ir. Disminuyo en este caso el tamaño de la letra a 8 y todavía no aparece la pregunta. Entonces, de manera... no, sí está toda la pregunta, ¿verdad? Entonces, no habría nada que hacer. Luego vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa de la representación de Sísifo? Y de igual manera, la copio acá. Ponemos en el opciones de formato, conservar solo texto. Borramos la palabra causa 1 y ahora nos toca reducir el tamaño de la fuente, ¿verdad? Y aquí ya no salió. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ampliar un poco para abajo la forma para que pueda salir todo lo necesario. Copiamos la característica 1. Por favor, no copien así, porque para hacerlo, ahí van a tener dificultades. Vamos a copiar solo la pregunta, no todo el recuadro. Característica 1. Buscamos, por favor, el tamaño de la fuente. A ver, déjenme arreglar esto. Ya. Como no salió todo, igual bajamos un poquito para que salga todo lo necesario. Vamos a la número 2, a la característica 2. A ver. Por favor, es importante siempre seguir las recomendaciones del formato para que la presentación de nuestro documento sea el adecuado. Nosotros al final de cuentas estamos llenando un informe de investigación y los informes de investigación tienen un formato, ¿verdad? Y este formato es el que nos da las normas de presentación, en este caso de APA.
Entonces, es indispensable hacerlo de esta manera. Vamos con el tiempo que se encuentra aquí. Bueno, aquí no ha sido necesario agrandarlo. Vamos con el del lugar. Estamos casi por terminar. Vamos cuidando siempre la presentación. Hagamos la relación del contexto 1. Por favor, si es que alguien tiene dificultades para realizarlo, pueden hacerlo a mano. El objetivo es que también utilicen así colores distintos para que podamos, en este caso, diferenciar un tipo de pregunta de otra y al final tendrían que tomar una fotografía y ubicarla aquí, ¿verdad? En nuestro documento y de la mejor manera. Entonces, las personas que realicen a mano, no olviden utilizar colores distintos para las preguntas y ubicarlos aquí de la mejor manera posible, la fotografía o la imagen escaneada de su árbol de preguntas. En hipótesis, como vemos, solo hay aquí una hipótesis. ¿Cuál vamos a escoger? La que ustedes gusten, la más ingeniosa. Entonces, por ejemplo, yo escogería la última, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la representación de Sísifo se olvida en el futuro? La escribo. Y lo hacemos de esta manera. De esta forma hemos terminado nuestro organizador gráfico, que en este caso es nuestro mapa de preguntas. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? El evidenciar el proceso de investigación. Es decir, lo que hemos hecho en la actividad 3 es el trabajo previo porque el objetivo es construir el árbol de preguntas. Cuando hemos construido nuestro árbol de preguntas, vamos necesariamente a pasar al siguiente punto, por favor. Cuando nosotros vamos a escoger de entre todo este árbol de preguntas, aquellas que nos van a servir para continuar con nuestro proceso de investigación. ¿Cómo lo realizamos, por favor? Para realizar el informe de investigación, nosotros tenemos que ir llenándolo de manera progresiva, es decir, clase a clase. Nosotros, en este caso, algunos pueden trabajar en parejas, las personas que quieren. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro tema. El tema es el héroe con el que vamos a trabajar. Y ahora vamos a seleccionar la pregunta nuclear y del árbol de preguntas vamos a seleccionar una y esa la vamos a escribir. ¿Dónde lo hacemos? En la actividad número 5, donde dicen preguntas guías. Las preguntas guías son aquellas que van a demarcar el camino de nuestra investigación en el futuro. Actividad 5. Revise el árbol de preguntas elaborado en la actividad anterior, escriba la pregunta nuclear en la matriz y luego escoja una pregunta secundaria que servirán como guías para el trabajo de investigación. Entonces, aquí vamos a poner primero el nombre de los responsables. En este caso yo pongo Marco Manotoa. Y yo que soy el responsable, ¿de qué pregunta me voy a hacer cargo? De la pregunta nuclear. ¿Cuál es la pregunta nuclear? La que está aquí con rojo, ¿verdad? Pongo control C, la copio y aquí en opciones de pegado pongo la opción conservar solo texto. Perfecto. Si ustedes están trabajando en equipo, acá ponen el nombre de su otro compañero, ¿verdad? Ah, perdón.
ponen el nombre de su otro compañero, pero si están trabajando solos, tienen que volver a escribir aquí su mismo nombre, porque aparte de ser responsables de estas preguntas, ustedes van a escoger una de estas. Por ejemplo, yo de todas estas preguntas me interesa esta que dice, ¿qué características tiene la representación de Sísifo? Y escojo solo una. Y la pego aquí en opciones de pegado, conservar solo texto y de esta manera he realizado mis preguntas día. Por favor, todos tenemos que tener dos preguntas, ya sea que trabajemos de manera individual o ya sea que trabajemos de manera en parejas. De esta manera hemos terminado el proceso de problematización. Recordarles que estas actividades realizadas para la problematización nos permiten demarcar, situar la problemática a investigar. En este caso, el tema de nuestro héroe. Porque como existe mucha información sobre nuestro héroe, yo voy a hablar solo sobre el funcionamiento en la cultura occidental de esta representación y por el otro lado sobre sus características. No voy a hablar sobre si el futuro o cómo se representó en la Edad Media, nada, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos entonces a investigar solo estos dos puntos, por favor. Dicho esto, nosotros vamos a guardar el documento, lo subimos, por favor, a nuestro Drive y lo envían a mi correo, por favor. Las personas que están trabajando en pareja se lo envían también al compañero, a su pareja para que su compañero también tenga el respaldo de lo que está realizando. Espero que todo haya quedado claro. Para mí ha sido un placer encontrarme con ustedes y nos encontraremos en otro momento continuando con nuestro proceso de investigación con el proyecto pedagógico de aula planteado Héroes en la vida, en héroes griegos en la actualidad. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal y nos encontraremos más adelante con más temas sobre la literatura. Hasta luego.